Bueno, en el video anterior me quedé en la parte de la búsqueda. Estábamos buscando dónde estaba el admin Ajax de PHP, en este caso con control dentro del editor de código, control W, no, borré todo. A ver, listo. Bueno, con control E podemos abrir esta solapa. Tiene que ser acá en Visual Studio Code. Ponemos el archivo por nombre y podemos añadir 2 puntos para ir a la línea o para ir al símbolo. En este caso yo pongo así, y incluso me marca como abierto recientemente. Y acá tenemos, y este archivo específicamente está dentro del app del webpack admin, no está dentro del webpack content ni del includes, que son los tres que tenemos principalmente dentro del app y public, sino que está dentro del admin, no está dentro del content donde estamos trabajando con estos archivos ni con este. Si vamos al archivo, bueno, tenemos información acá sobre qué es el archivo. Y bueno, como dice el título del archivo, es básicamente un Ajax, proceso de ejecución Ajax de WordPress. El package es de WordPress, el subpackage es de administración. Tenemos un link incluso para acceder. Bueno, es un plugin JavaScript en Ajax. El link, bueno, acá tenemos el versionado desde 2.1.0 y bueno, tenemos distinto código PHP por acá que podemos observar. Básicamente lo que hace es ejecutar código Ajax, que igual de forma resumida Ajax es como, vamos a decir, una funcionalidad que se usa mucho en lo que es el desarrollo web para poder almacenar datos en memoria en la página sin necesidad de recargar constantemente la página o hacer consultas a la base de datos muy seguido. Y bueno, este es todo el código que tiene. Yo voy a cerrar, voy a volver a donde estaba trabajando, que es acá. Estábamos definiendo el localize script. Bueno, luego de esto tenemos que pasar a definir otro, se le llama comentarios, otra función para el Ajax de datos eliminada tabla. Le pasamos parámetros, le ponemos uno, nombre del archivo, tenemos this plugin
tenemos array de datos, que es muy similar a lo que tenemos arriba. A ver, por no decir casi igual. De hecho, va a ser tan similar lo que vamos a hacer que voy a duplicar estas dos líneas de esta manera, muy sencillo. Voy a crear el WordPress internamente en el archivo admin Ajax, otra vez obviamente ahí, y bueno, es seguridad. Ahora le pasamos otro localize script de esta manera. Pero en este caso es new data, new tab delete va a ser. Como lo ponemos ahí arriba, abajo también. En seguridad, pero tiene que tener bien bajo sec. Listo, ahí más o menos terminamos con Inkeo script. Ahora vamos a seguir con otro que es método para añadir los menús. Acá dice utilizamos el método run para crear el menú una public function add menu y acá vamos a pasarle build menu page. Agregamos el menu page, agregamos el menu page y por acá concatenamos new team datos y con una coma pasamos a definir new team text domain. Ok, y acá va a ser similar, bueno, igual, solamente que acá tenemos que pasarle el manage options y luego el new data. Bueno, luego de eso tenemos que pasarle un dis controlador display menu y dash icons id alt. En este caso recibe 22 y también tenemos que agregar un puntico más. Y por acá me está tirando errores.
que son guión bajos, doble guión bajo. Nos aparece todo lo que creamos. Del bit crear un nuevo menú. Para crear un nuevo menú en administración, el admin build menu page. Pasa que la información está correcta. Bueno, acá vamos a hacer una referencia con this al build menu page run. Bueno, por acá vamos a pasar a describir otro mensaje que va a decir que vamos a crear rutas hacia otros archivos. Y también diremos que crearemos los archivos en la carpeta partials. Ok, listo. Bueno, listo. Entonces definimos la función public controlador display menu, y dentro de este controlador display menu vamos a definir un if, que básicamente el if lo que tiene que tener es un get que tenga la página entre corchetes, y esto tiene que ser igual con doble igual a un string data. Y además tiene que cumplir que la acción sea igual a edit, y también además con doble ampersand utilizando iset que bueno, iset determina si una variable es declarada y es diferente de nulo, si el ID es distinto de nulo. Entonces ejecuta un require once a mi plugin del path. Acá simplemente le pasamos partials new admin display edit.php, que esta ruta, si vamos por acá, nos manda a wp content plugins. En este caso me mandó al otro, que es el finalizado. Pero es porque no lo tenemos creado. Así que, por lo tanto, vamos a ir al admin. Luego nos ubicamos en partials. Y en partials vamos a crear ese archivo. Creamos el archivo.
y para empezar le damos a PHP menor que signo de pregunta PHP. Entonces ahora si lo buscamos me van a figurar dos, que en este caso tiene que ser este, y es ahí. Hay que escribir código ahí. Bueno, ahora vamos a hacer un else que va a tener un record once. Vamos a hacer de nuevo el parte else. El admin display.php va a ser un archivo, pero dicho archivo si lo buscamos únicamente lo tenemos en el ok, acá creo que me creo otra carpeta o estoy, a ver, acá debería definir el nuevo archivo que es need admin display. Pero por alguna razón tengo, sí, este archivo tiene que estar dentro de este archivo también, pero no quiero otro admin porque ya tengo el admin. Sí, simplemente es admin partials y los archivos. Acá nos falta lo mismo, aunque sea eso, para empezar a escribir código PHP. Y ahora sí, entonces tenemos el administrador, el partials y los archivos. Tenemos un else en caso de que la primera no cumpla. Y también tenemos un, aunque no está definido acá explícitamente, deberíamos el else if, que es este, pero deberíamos pasarle otra cosa, pero es algo similar, ¿no? Algo así. No, me estoy equivocando yo. Este if, a ver, para que se entienda mejor, voy a poner una sola línea. Es esto. Es esta. Entonces, si se cumple esto, se ejecuta esto. Si no, se ejecuta esto. Es eso. Si le quisiéramos agregar un else if, sería algo por acá, debería tener otra lógica, algo similar a esto o otra cosa, y luego seguiría el else, que es lo que ya estaba. En este caso no, es porque es el controlador display dominio y necesita estos dos. Simplemente
método para pasar datos por Ajax. Este método está definido en el Ajax de nuestro archivo.js. Acá vamos a pasarle public function Ajax script table, y acá bueno le pasamos un check Ajax referrer, y bueno, acá le pasamos un new dire set. Y announce claramente, y bueno, ocurren user can manage options. Si el usuario puede manejar las opciones, entonces va a hacer un extract, es decir, extraer el post, y con un xtr override luego le pasamos otro if dentro del if, si el tipo es igual a add, ya sea en valor y en tipo de dato, entonces ejecuta esto, que básicamente definir las columnas de nombre igual a nombre y de dire igual a nada, punto y coma, punto y coma, punto y coma y punto y coma. Acá era una coma y ya puse este no va. Y además acabo con mayor que y listo. No pasa nada que le ponga puntito más acá, porque el JavaScript es opcional. En otras partes, bueno, da problemas si lo pones. Abajo de este dire, es decir, este if, vamos a definir un result que se va a fijar que si este debe insert new title columns, es decir, el resultado es igual a la DB y a la inserción de la nueva tabla y las columnas. Luego tenemos que definir el JSON, y el JSON tiene que ser esto, result. Le pasamos nombre, y ahora le pasamos nombre, así es, insert ID, le pasamos en this
user ID. Básicamente accedemos a la base de datos y les insertamos el ID. De eso va a estar compuesto nuestro JSON. Ok. Abajo hacemos un eco, un JSON para imprimirlo y un web type para que bueno. Luego por acá voy a pasar a escribir la función para eliminar una tabla. Vamos a ir viendo cómo va quedando esto. Si ocurre algún error. Bueno, en este caso me aparecía antes acá porque era el finalizado, pero nosotros estamos creando esto y todavía no cargamos la imagen o el SVG, el icono que nos tiene que aparecer por acá, ni tampoco nos aparece el nombre ni nada de eso todavía. Hasta ahora, bueno, no pareciera tener errores o algo así. Así que simplemente vamos a seguir desarrollando nuestro plugin para la gestión de usuarios en WordPress. Vamos a pasar a escribir una función Ajax. En este caso no es CRUD, sino que es delete. Y en delete tenemos que checar el Ajax referer tenemos que pasar ni app delete set y luego le pasamos un nonce, le pasamos un if que verifique que el current user can del manage options exista. Entonces hace un extract como acá arriba. Incluso tienen cosas muy similares, así que simplemente no lo voy a duplicar, sino que lo voy a copiar. Algo así. Si tipo es delete, igual a delete. Bueno, luego que son columnas ya no va, porque esto era agregar y esto es eliminar. Pero si tenemos que pasar esto que es delete,
vamos eliminando. No vamos a pasar columnas y le vamos a pasar, en este caso, ID. Y acá va a ser ID, así, de esta manera, con el signo $. Y acá contenemos E con D. Bueno, esto igual es importante porque es para prevenir inyecciones SQL, XSS. Está integrado por PHP. De hecho lo voy a explicar un poquito con IA, me voy a ayudar. Fue integrado por WordPress, creo que en la versión 5 por ahí, o 4 y algo. Es para escapar es un especificador de formato estilo sprintf que representa un entero decimal. En PHP aparece dentro de cadenas lanzadas para funciones como sprintf, bsprintf, y por APIs que reutilizan ese estilo. Por ejemplo, WebDB, Prepare en WordPress o funciones de internalización. Se usa para bueno, de esta forma: formatea ID como entero, Prepare inserta el entero de forma segura en una consulta preparada, es decir, seleccionamos todo de una tabla donde la ID sea lo que tenga asignado este ID. Creo que es algo así. Y bueno, ahí tenemos un poquito más de información sobre lo que hace. Luego en el JSON sigue siendo un encode. Bueno, acá va a seguir teniendo result, va a seguir teniendo nombre, que lo va a tener abajo. Pero acá va a tener ID. Y acá también. Acá hacemos un eco al JSON y un webpage. Ok. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos luego que añadir una función para añadir usuarios. Esa es la última. Vamos a añadir primero el comentario. Añadimos el comentario. Y creamos la función. Users check Ajax referral, y es muy similar a lo de arriba. Set, y acá le pasamos noms. Luego tenemos un if
especifica que el current user can desde el manage options. Ok, le damos un extract, le damos un post, le damos un xtr override y bueno, ya por acá le pasamos el así lo veo está el SQL. Hacemos un dis de prepare, preparamos una consulta SQL que en este caso va a tener un select data from un espacio concatenamos con contain espacio concatenamos con espacio where espacio id minúscula y usamos signo de porcentaje espacio y id table así. Ok, ahora tenemos resultado. Ese resultado es igual a un dis en este caso debe get var que reciba el SQL. Ok, ¿qué más? Bueno, luego tenemos que pasarle otro if que es verificar que exista el tipo y sea igual a add. Pero antes de pasar a escribir el código que va a ejecutar si existe este tipo, vamos a explicar un poquito esto. Vamos a hablar un poquito de la función del Ajax para agregar usuarios. Primero tenemos que checar la referencia del Ajax, que hace referencia al new dataset, y luego como seguro el nuevo parámetro recibe un nonce. Dentro de esta función también verificamos que el usuario actual exista en el manage y le pasamos un manage options como parámetro de argumento. Luego, si se cumple esta condición, tenemos dentro del cuerpo de las llaves un extract. Acá inclusive dice que lo que hace importa variables dentro de símbolo actual de la tabla de un array. Es decir, en este caso extract es como si tuviéramos esto, es decir, el array, el influx es igual a xtr override string prefix. ¿Qué es esto? Mira, porque por ahí me quedó muy claro lo que es el xtr override. Bueno, luego tenemos la consulta SQL, el resultado que lo vamos a acá nos explica un poquito. Importa todas las claves del array post como variables locales. Por ejemplo, si tenemos un post tipo, genera tipo. La bandera xtr override permite que estas variables reemplacen cualquier variable local existente con el mismo nombre en un método de clase. Esto crea variables en el ámbito del método, no en el objeto. Es decir, en el ámbito del método, no en el objeto, ¿okay? Pero sigue siendo una forma implícita y poco segura
de tener datos de entrada. Riesgo y problemas. Bueno, puede sobreescribir accidentalmente, puede reemplazar variables locales importantes, por ejemplo JSON result provocando comportamiento inesperado, inyección de variables. Un atacante puede enviar parámetros con nombre específico para forzar valores no previstos, falta de filtrado, saneamiento, no valida el número de datos directamente, introducir XSS, SQLI u otros fallos. La legibilidad y mantenibilidad del código deja de ser explícito porque entradas, espera y cómo se usan. ¿Sobre qué? Entradas, espera y cómo se usan. La recomendación es asignar y sanar cada campo explícitamente. Además, usar WP un slash para quitar slashes añadidos por WP y las funciones de saneamiento de WordPress. Sanitize text, field, appsyn, sanitize email según el tipo de dato. Ejemplo seguro de colocar en class admin en reemplazar la línea con extra. Bueno, acá en vez de tener extra post extra override, hacemos esto que primero es escapa por WP. Luego tenemos varios iset. En este caso yo lo voy a dejar así. Por ahora. Pero bueno, vamos a seguir escribiendo el código que nos falta. Acá le vamos a pasar dire, va a ser igual a this group JSON y pasamos a user, y este va a ser o va a recibir como parámetros resultado, nombres, apellidos, email y img vale. Luego tenemos columnas, columns. Este tiene que tener primero la tire, y acá le pasamos JSON encode, la de code que recibe en la tire. Ya tenemos un web, tenemos un ID, tenemos un ID table, tenemos un format y bueno, nada, acá tenemos un así ese, y adiós a esa línea. Ahora pasamos a definir el word format y es similar, solamente que recibe t. ¿Qué te parece? Bueno, ahora resuelve update db update new table columns
Luego le pasamos lugar, un format, un word format, y acá tiene que ser, sí, se le puse así, pero esto va ahí. Un less user es igual a n, acá ya sea un direct users, tenemos un insert id, acá tenemos un less user id para acá, tenemos un JSON code, y acá tenemos un resume. En este caso le va a llevar result update, JSON data, insert id, insert id, ok, punto y coma, y luego un else if verifica que si el tipo es igual a update, entonces va a ejecutar código similar. Okay. Si es esto, si es update, va a ser también va a recibir, bueno, vamos a el data va a ser un JSON, pero va a ser todo lo que sea add, va a ser update, y ya me envía hacia arriba, porque bueno, es lo único que hay para acá. Acá se le va a poner update. Tenemos resultados, id, user, nombres, apellidos, email y mgmal. Luego tenemos JSON encode de la data, luego donde le dice, bueno, de la editable, el format y el word format, eso se mantiene igual. El result update también se mantiene y se mantiene igual, pero esto ya no, en los user y el insert id no, aunque el JSON sí, pero sin el insert, porque no vamos a insertar nada, solamente vamos a actualizar. Así que este result update y el data se mantiene, el result de JSON. Bueno, tenemos otro else if, pero en este caso es delete. En este caso voy a simplemente aplicar algo así, y creo que queda más o menos.
Bueno, tenemos errores porque salvo este viene este que termina acá, pero en el delete este pasa a ser delete claramente, y solamente le va a llegar dos parámetros, que va a ser el resultado de lo de 0 y lo demás no. Si se me encode de aire, eso se mantiene, el word también, el format, el word format, el result va a ser delete, result delete, metemos un this dep table que recibe varios parámetros, y bueno, después tenemos otras cositas acá que es lo mismo pero delete. Y por final, y ya cerrando todo este archivo, hacemos un export.json y un wp-dia, ok. Simplemente con eso ya estaría completo lo que vendría a ser todo nuestro archivo, bastante elaborado, la verdad, bastante largo. The class new admin PHP.